Buenas tardes a todos. Tenemos conosco professor José Ernesto Amorós e professor Edmilson. Agora vou tornar a falar em português um pouco. Então, boa tarde a todos que estão conosco aqui nesse primeiro dia do 11º EGEP Online, que fez aí toda uma travessia, uma transformação empreendedora para se transformar de presencial em online, pelo que nós agradecemos muitíssimos aí a constante parceria, comprometimento do SEBRAE Minas Gerais, que se engajou conosco nessa transformação, e também agradecemos as nossas instituições que nos dão apoio, que são a CAPES, né? Que são a Esquema Business School e diversas instituições de ensino superior, quais sejam a PUC Minas Gerais, a FUMEC, Fundação Dom Cabral, a Federal Fluminense, também uma fundação que é a Fundep e a Aliança Empreendedora, tá? Então, agradeço a 52 pessoas que já estão conosco. Temos conosco, como eu já tinha mencionado anteriormente, professor José Ernesto Amorós, a quem saludamos agora. Muchas gracias por ter aceptado nuestra invitación. Professor José Ernesto ha sido muy gentil en termos de ter aceptado también cambiar para la versión online. Y entonces, yo en esta actividad estoy representando acá la ANEGEP e EGEP. E temos conosco o professor Edmilson, que será o moderador desta atividade. Então, apresentando o professor Edmilson. Professor Edmilson é professor da Uninove, da PPGA, ha sido um membro muito constante de ANEGEP desde sua fundação, ha sido secretário, presidente do Conselho Fiscal, atualmente é nosso hombre de lo dinheiro, e em la própria... Não muita plata. Não mucha. La próxima gestão será nosso diretor científico. Por favor, Edmilson, a palavra é com você. Muchas gracias, José. Muchas gracias, señor Amorós. Amorós. ¿Cómo prefere, por favor? ¿Prefere Amorós? Es igual. José Ernesto. José Ernesto. Ernesto é melhor? Gracias. É um grande prazer estar com todos vocês, é um grande prazer receber o professor Ernesto Amorós, estar nessa sessão aqui com a professora Rose também, e podendo colaborar de alguma forma, né, nessa atividade tão importante, que é uma atividade das mais nobres desse nosso evento, que está ocorrendo na sua versão online, devido às dificuldades, aos impedimentos que todos vocês conhecem, né? Bem, agradecemos uma vez mais ao SEBRAE, sua parceria sempre consistente ao longo desse tempo, por ter nos acompanhado e nos apoiado nessa decisão de persistir com a ideia de levar adiante o EGEP, que agora acontece online. Eu então uso algumas palavras rapidamente para apresentar o perfil do professor José Ernesto Amorós, que é diretor nacional do programa de doutorado e co-líder do Grupo Estratégico de Pesquisa em Liderança e Empreendedorismo da EGAD Business School Tecnológico de Monte Rey, que é uma instituição destacadíssima no México, todos sabem, e também destaque mundial, por que não? É especialista em empreendedorismo e inovação para o desenvolvimento regional, empreendedorismo corporativo, medição da dinâmica empreendedora, desenvolvimento de modelos de negócios e educação empreendedora. Como vocês veem, um currículo com bastante variedade de habilidades e capacidades. Vamos ouvir, então, o professor José Ernesto Amorós, com muito prazer. Muito gosto em receberte.
Gracias por estar conosco. Gracias, gracias. Muito obrigado. Es un placer estar con você. Yo no falo portugués, así que voy a cambiar al castellano, al español. Y de nuevo, pues un placer estar con ustedes esta tarde en este 11º encuentro de estudios sobre emprendimiento y gestión de pequeñas empresas. La verdad, bueno, como lo acaban de comentar, a pesar de todas estas dificultades que la situación nos está obligando a moverlo a medios digitales, pues es un gusto poder estar con ustedes y muy, muy agradecido por la invitación. Tendremos ya la oportunidad en un futuro de vernos físicamente y por supuesto que les voy a cobrar el viaje a Brasil. Ya estaba yo muy entusiasta llevábamos un año planeando esto, un año exactamente. Pero bueno, son cosas que nadie puede controlar y al contrario, agradecer el gran esfuerzo que está haciendo la organización por en un tiempo rápido, en récord, movilizar todos los recursos, hacerlo online, digital, para que un mayor número de personas pues pueda estar presente, ¿no? Entonces, pues sin más... Ernesto, dígame una usted. palabrita, por favor. Sí, por favor. ¿Quieres usar los subtítulos? Sí, los voy a utilizar. No aparecen. No, pero todavía no he presentado nada. Okay. Entonces, ahorita cuando empiece a hablar. Entonces, me voy a permitir ya pasar a mi presentación en este momento. Y pues vamos a comenzar. Van a aparecer unos subtítulos ahí en portugués. Esto es Artificial Intelligence. Así que no sé si sea muy exacto, pero les puede ayudar. Voy a tratar de hablar despacio en mi español mexicano y no usar modismos. Pues bueno, estamos ya aquí con esta presentación que se llama o la titulamos La dinámica emprendedora en América Latina, lecciones desde las iniciativas públicas y privadas. Y lo que yo quiero hacer es un poco contarles la relevancia del marco institucional y cómo este marco institucional afecta o incide en el emprendimiento, que es una actividad pues muy importante en nuestra región de América Latina. Y voy a poner un poco de contexto conceptual, pero también algunas evidencias empíricas con datos que emanan de mis investigaciones. Y al final podemos también abrir el foro para que ustedes puedan hacer todas las preguntas o las pueden también poner a través de la herramienta de chat que tiene esta plataforma, que está funcionando bastante bien, ¿no? Cualquier cosa, pues aquí estará Emilson interrumpiéndome. Pues muchas gracias. Bueno, quiero empezar hablando de dos corrientes teóricas muy importantes desde el punto de vista económico e institucional que han incidido en los estudios del emprendimiento. Lo primero es Israel Kirzner, que en esta frase los emprendedores identifican y explotan las oportunidades de negocios existentes dadas las restricciones tecnológicas. Esto Israel Kirzner en uno de sus escritos del año 1973 marca un concepto muy importante de esta idea de reconocimiento y explotación de oportunidades que se enmarcan en una restricción, en algo que es exógeno y que dado ese problema, el emprendedor va a tratar de tomar alguna decisión e iniciar un nuevo negocio. Pero por otro lado, anteriormente, otro de los grandes pensadores, que es Joseph Schumpeter,
decía que los emprendedores introducen innovaciones radicales al mercado, lo cual permite combinaciones de factores. Entonces, la diferencia entre la concepción de emprendimiento que tenía Schumpeter con la que tenía Israel Kirzner es que el emprendedor kirchneriano va a tener una serie de restricciones y va a actuar ahí. En cambio, para Schumpeter, las restricciones que existen no son un impedimento para que exista el emprendimiento. Entonces, teniendo en consideración estas dos concepciones, vamos a ver qué es lo que está pasando en América Latina y cómo a veces los emprendedores se comportan o de manera schumpeteriana o de manera, como diría Israel Kirzner, ¿no? Y eso es muy interesante porque nos va a permitir entender un poco la dinámica del emprendimiento en América Latina. Entonces, el emprendimiento en este siglo XXI, ¿qué significa realmente? ¿Estamos hablando solo de crear nuevos negocios o estamos hablando de un concepto que es más amplio? Podemos hablar de emprendimiento corporativo, que es el emprendimiento que se lleva a cabo dentro de organizaciones establecidas, como se conoce en inglés como corporate entrepreneurship o intraemprendimiento. Hablamos también cada vez con más fuerza de emprendimiento social. También hablamos ya de emprendimiento público. Hay una economista de origen italiano, Mazzucato, que está ahora está en University College en Londres, que está hablando de emprendimiento público, el emprendimiento que surge desde el Estado. O combinaciones que tienen que ver con diferentes aproximaciones al emprendimiento. Son formas híbridas. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el emprendimiento hoy en día? Bueno, y hablando ya de situaciones muy actuales como la que tenemos por la pandemia de COVID-19, cómo el emprendimiento también está surgiendo de manera diferente y muy importante en el ámbito, en todo el mundo, pero en América Latina también. Y entonces el emprendimiento básicamente, para mí me gusta verlo como un paraguas, ¿no? Que tiene muchas cosas. Se nutre de las ciencias económicas, de management, de la administración, pero también de la psicología, de la sociología, de la etnografía, incluso de la biología. Vamos a hablar un poquito más adelante de ecosistema de emprendimiento. El concepto de ecosistema viene de la biología. Entonces es muy interesante ver cómo el emprendimiento se va nutriendo de muchas disciplinas y esto nos ayuda a comprender de una manera mucho más eficiente el cómo el emprendimiento y las acciones que llevan a cabo los emprendedores son muy relevantes en el contexto actual, no solo del mundo de los negocios, sino en el contexto total de las sociedades. Y hay algo que es muy importante, ¿no? Entender que hay una tensión entre todo lo que tiene que ver con los enfoques más macro, y eso es en donde me voy a concentrar un poquito más, para después ver el enfoque más micro, es decir, entender a la persona, ¿ok? Y entendemos por persona al emprendedor, en estos diferentes contextos. Entonces, muchas veces la investigación tiende a tener esa tensión, estar un poco peleada entre lo más macro y lo más micro, y yo voy a tratar un poco de resolver esa tensión y voy a darles algunas ideas que son muy interesantes, ¿no? Entonces, parto con lo macro, ¿ok? Que tiene que ver con la política pública, ¿no? Entonces, muchos de nosotros que hemos hecho investigación sobre emprendimiento, entendemos que hay una relación entre la creación de nuevas empresas y una serie de variables económicas, ¿no? Y sobre todo que el emprendimiento, las tasas de emprendimiento, es decir, cuánta gente está iniciando un nuevo negocio, va a variar mucho entre países e incluso dentro de los países a nivel regional también hay mucha variación. Y hay muchos marcos conceptuales que van a explicar precisamente qué determina o no
el que haya más emprendimiento o menos emprendimiento y muchos de estos procesos empresariales. Entonces, lo que no sabemos muy bien, y es parte de donde hay muchas oportunidades para investigar, es cuál es la relación entre la tasa de emprendimiento y el tipo de dinámica empresarial o emprendedora que tiene que ver con la calidad de las instituciones, sobre todo la calidad del gobierno, ciertas políticas y ciertos programas, ¿no? Entonces, si bien se ha avanzado con mucha investigación sobre esto, pero muchas de estas investigaciones a veces muestran resultados que son divergentes, ¿no? Entonces, no sabemos bien si, por ejemplo, invertir mucho dinero desde el ámbito público a la generación de nuevas empresas, programas públicos pro emprendimiento, al final acaban teniendo resultados positivos. En algunos estudios se habla de que la intervención pública es muy importante, pero en otros estudios incluso se critica ampliamente que el gobierno se meta a incentivar la actividad emprendedora, ¿no? Y entonces esto tiene que ver precisamente con la calidad de las instituciones y cómo se crean nuevas empresas. Hay muchos modelos formales de emprendimiento y por ejemplo, hay un modelo del cual después se deriva este proyecto que nosotros voy a hablar un poquito de él más adelante, que es el Global Entrepreneurship Monitor o GEM, que dice que las condiciones generales del marco nacional van a incidir en las condiciones para emprender. Y entonces hay un montón, mucha literatura que explica el papel de la política pública sobre el emprendimiento, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos denominado las reglas del juego. Las reglas del juego, es decir, cómo las instituciones van a determinar que se lleven a cabo las actividades económicas y esto incluye, por supuesto, las actividades de creación de nuevas empresas. ¿Ok? Pero, ¿cómo afectan estas políticas empresariales que se generan desde la función gubernamental a las decisiones de una persona para convertirse o no en un emprendedor? ¿Ok? Y ahí tomo de nuevo esta frase con la que yo empezaba acerca de Joseph Schumpeter, ¿ok? Que es un poco la teoría neoclásica de la economía, más esta visión schumpeteriana, donde son las personas que deciden tomar ciertos riesgos y van a innovar, ¿ok? Y entonces, esto podría verse un poco ajeno a que hubiera más o menos instituciones que promuevan el emprendimiento. Recuerden, para Schumpeter, el emprendedor actúa casi de manera independiente. Decide innovar, decide hacer un nuevo negocio y emprende. Toma actividades para crear una nueva empresa. Pero por otro lado hay otra corriente que puede decir que tiene que ver con la asignación de este talento emprendedor. Y es lo que William Baumol explicaba en uno de sus trabajos, que es muy famoso, que en inglés es precisamente el cómo hay emprendedores que son productive entrepreneurship, emprendimiento productivo, y emprendimiento que no es productivo. Incluso él habla de emprendimiento que es destructivo, que destruye la renta. Y entonces él dice que el talento emprendedor más o menos se asigna de manera similar entre diferentes lugares del mundo, pero que precisamente va a haber las instituciones, son aquellas las que van a determinar si es un emprendimiento que es más productivo o un emprendimiento que es menos productivo. Y ahorita vamos a ver precisamente cómo se divide esto, ¿no? Entonces, las conjeturas de Baumol es que cuando hay mejor institución, va a haber mayor emprendimiento productivo, más innovador. Entonces ahí un poquito se junta con la visión schumpeteriana.
En cambio, si hay instituciones más débiles, el espíritu empresarial, el emprendimiento tiende a ser más improductivo e incluso destructivo, destruye la renta, ¿ok? Lo que pasa es que aquí, pues el emprendimiento va a tomar diferentes caras, diferentes formas y va a depender un poco de las instituciones. Y solamente un tipo de emprendimiento acaba siendo coherente o se acaba vinculando con el desarrollo económico. ¿Okay? Y esto también está medianamente bien estudiado y entonces vamos a ver algunos ejemplos que son interesantes. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba del proyecto Global Entrepreneurship Monitor? Entonces, si yo tomo datos del 2018, que son algunos de los más recientes, y pongo muchos de los países que han participado en el GEM. Estas gráficas, estas columnas, representan el porcentaje de la población adulta que manifiesta estar iniciando una actividad emprendedora. Y el GEM se conoce como actividades emprendedoras en etapas iniciales. En inglés, el Early Stage Entrepreneurship. Y si se fijan, la mayoría de los países que concentran o que tienen un alto porcentaje de actividad emprendedora, es decir, personas, individuos que manifiestan querer estar iniciando un nuevo negocio, están en economías en vías de desarrollo. ¿Okay? Ahí puse algunos ejemplos. Ecuador, Guatemala, Perú, el Líbano, Chile, Vietnam, Madagascar, Tailandia, Malasia, Brasil, aparece ahí, Estonia, etcétera. ¿Okay? La gran mayoría, o si no la gran mayoría, todos son países en vías de desarrollo, muchos de ellos también de América Latina. ¿Ok? Si viésemos el lado contrario de la gráfica, vemos que economías más desarrolladas tienen porcentajes menores de actividad emprendedora. Entonces eso es un poco, uno dice, bueno, pues no debería de ser al revés, no debería de haber más emprendimiento en aquellos países donde hay más desarrollo, donde hay mejores instituciones. Pues mucha evidencia nos muestra que el fenómeno es el contrario. O sea, hay más emprendimiento a medida que los países son menos desarrollados. ¿Okay? Pero miren, cuando empezamos a cuantificar y a cualificar, le ponemos calidad al emprendimiento y aquí hay una distinción entre el emprendimiento por oportunidad. Las personas que dicen que ellos quieren seguir una nueva idea de negocio versus los que por necesidad, los que quieren, se ven obligados a emprender porque no había otra opción en el mercado laboral. Se parece un poco a lo que decía Baumol entre productivo y no productivo. No es necesariamente lo mismo, pero mucho del emprendimiento por necesidad se asocia a emprendimiento menos productivo. Y miren, ahí están en esos puntos todos los emprendimientos por oportunidad de todos estos, de los países que han participado en el GEM. Puse varios años, puse la tendencia de varios años. Y como ven, a medida de que el país es más rico, más desarrollado, con una medida que es el Producto Interno Bruto per cápita, el GDP per cápita, hay una tendencia lineal y positiva. En cambio, el emprendimiento por necesidad, que son estos puntos en color naranja, y ahí se ve la gráfica que decrece, que es una tendencia exponencial negativa. A medida que el país es más desarrollado, más rico, hay menos emprendimiento por necesidad. Y ahí están los países de América Latina, por oportunidad, pero también desafortunadamente el emprendimiento en América Latina es en buena proporción, en algunos países incluso cercano a la mitad, al 50%, la mayoría se concentra entre el 25 y el 50% del emprendimiento en América Latina es por necesidad. Y eso explica también el hecho de que haya muchos emprendedores, porque muchos de estos emprendedores, repito, desafortunadamente se ven obligados a emprender. ¿Okay? Y esto tiene que ver precisamente porque muchas instituciones formales e informales, y aquí pongo este concepto de ecosistema de emprendimiento, acuérdense que le robamos a la biología el concepto de ecosistema, las condiciones del sistema
que favorecen la creación de nuevas empresas, es decir, redes, liderazgo, financiamiento, talento, conocimiento y servicios de soporte intermediarios, desafortunadamente, en América Latina no están muy bien desarrollados. Pero todavía resulta ser incluso más paradójico que a pesar de que hay mucho emprendimiento en América Latina, las condiciones sistemáticas que pueden generar mayor valor añadido, es decir, emprendimientos por oportunidad que sean productivos, no se pueden llevar a cabo porque tenemos muchos problemas con nuestras instituciones formales, dígase, instituciones de gobierno. La cultura de emprendimiento, si bien cada día está más arraigada, no es tan persistente como en otros países, y tenemos problemas de infraestructura física y también de demanda hacia las empresas de nueva creación, ¿no? Entonces, tomando todo esto en consideración como un todo, ¿por qué las instituciones de gobierno pueden dar forma al emprendimiento? Pues precisamente porque hay muchos beneficios que tiene que llevarse a cabo por parte del emprendimiento, pero muchas personas no encuentran o no conectan que hay un beneficio real en la capacidad de emprender. Y muchas pequeñas empresas, las pymes, el sector que es, dicho sea de paso, el sector más amplio del total de número de empresas. En América Latina, 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, pues no tienen precisamente conocimiento experto y muchas veces las instituciones financieras no van a dar dinero a los emprendedores y a las pequeñas empresas, ¿no? Y entonces es ahí cuando precisamente el rol de los gobiernos debería de intervenir para facilitar financiamiento, para dar conocimiento y para facilitar el proceso emprendedor. Como veíamos anteriormente en esta gráfica, el gobierno, las instituciones formales puede ayudar a las pequeñas empresas, a los emprendedores con conocimiento, con financiamiento, con redes, con talento, con servicios. Pero en la mayoría de los casos, y esto también ha sido sujeto de muchos estudios, y recuerden que anteriormente decía que los resultados son contradictorios, muchos colegas, incluso desde el mundo académico, han dicho que la política de emprendimiento es una muy mala política. Y colegas de gran renombre en el mundo del emprendimiento, como Scott Shane o como Simon Parker, en diversos estudios, incluso han demostrado que la política pro emprendimiento es muy mala. Y entonces uno dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Seguiremos incentivando? ¿Cuáles son las lecciones de política pública o cómo después esto puede ser importante para el mundo del emprendimiento y la creación de nuevas empresas? Bueno, entonces voy a pasar aquí un poco a la evidencia empírica. Entonces les voy a contar un par de ejemplos. El primero, pues, es este paper que ya está, bueno, que estuvo publicado desde el 2007, pero ya apareció en el año pasado, en el 2019, en el Journal de Entrepreneurship Theory and Practice, que realicé con colegas míos que están en el Reino Unido, en Chile y en Finlandia. Y traduzco es necesidad u oportunidad, los efectos de la fragilidad del Estado y el desarrollo económico en los esfuerzos para emprender. Bueno, ¿y qué hicimos en este trabajo? Es un trabajo empírico. Entonces usamos un panel de datos del Global Entrepreneurship Monitor y evaluamos a nivel las personas si ellos decidían emprender y después veíamos si estas personas emprendían por oportunidad o por necesidad. Y luego medíamos la fragilidad del Estado, la fragilidad de los estados, del gobierno, basadas en la calidad de las instituciones gubernamentales a partir de una base de datos que publica el Banco Mundial, que se llama el World Governance Indicators, ¿okay? Que da muy buena información acerca de la calidad de las instituciones.
Entonces, nosotros suponíamos que mejorar la calidad de las instituciones iba a tener un efecto negativo en las actividades de emprendimiento por subsistencia. Es decir, a medida de que yo mejoro la calidad del gobierno, el emprendimiento por necesidad tendería a disminuir. ¿Okay? Y entonces, esta calidad de las instituciones podría explicar mejor las diferencias entre los países que son más desarrollados y los que son en vías de desarrollo. Y entonces nos dimos a la tarea, pues, de explicar esto. ¿Ok? Y miren, utilizamos un panel de datos. Después, para los que estén interesados, yo les puedo hacer llegar el paper, ningún problema. Pero resumiendo, utilizamos más de 1 millón de observaciones a nivel individuos en más de 30 países. Y lo que pudimos concluir fue esto, que es muy interesante, ¿no? ¿Y qué es esta gráfica? Esto es como el resumen más importante. ¿Cuál es aquí vemos del lado izquierdo, ustedes pueden ver la probabilidad de que una persona esté involucrado en una actividad de creación de nuevo negocio por necesidad, porque no le quedó de otra, porque no hay condiciones en su país, no hay condiciones laborales y se ve obligado a emprender. Y abajo vemos la fragilidad del Estado, menos una desviación estándar y más una desviación estándar del promedio de esta medición del Estado, si es más frágil o menos frágil. Obviamente un Estado más frágil es un Estado con con menor calidad de instituciones. En la línea gris más oscura son los países que tienen mayor nivel de desarrollo y en la parte superior los países que tienen menor nivel de desarrollo económico, ¿no? Low value del GDP y high value del GDP. Miren lo que es interesante. Si yo como Estado, como país, logro reducir la fragilidad, es decir, mejoro las instituciones y soy un país con menor nivel de desarrollo económico, decae drásticamente. Hay menos probabilidad de verse involucrado en actividad emprendedora por necesidad. Entonces, el rol de las instituciones sí que es importante, es muy importante, pero esto se tiene que ver traducido con acciones reales que lleven a mejorar el entorno institucional para que haya una mejor actividad emprendedora. Entonces, no por el hecho de tener mucho emprendimiento vamos a tener mayor desarrollo económico. Y sin embargo, las actividades por necesidad pues son importantes porque si bien muchas de ellas pueden ser improductivas, ¿ok? Y a gran escala pues esto puede tener incluso un efecto negativo, ¿ok? En la economía. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a reducir el desempleo? ¿O solo es importante reducir el emprendimiento por necesidad como camino? ¿Vamos a apostar por subsidios? ¿Vamos a apostar por mejorar el ecosistema? ¿O vamos a empezar a trabajar con el sector privado? Y es aquí donde vienen unas lecciones que son importantes. Entonces, vamos a viajar, aprovechando la virtualidad, y les voy a contar la historia de 2 países que tienen historias obviamente muy diferentes entre sí, Israel y Corea. ¿Ok? Corea, que ha desarrollado grandes empresas, muy, muy grandes, reconocerán algunas de estas marcas, otras no son tan conocidas, pero son grandes conglomerados como Samsung, LG, Hyundai, y a Israel se le conoce como el país de las startups, el país de las nuevas empresas. Pero miren algunos datos que son interesantes. A pesar de que tienen modelos de desarrollo económico muy diferentes entre sí, Israel y Corea, miren estos indicadores. Estos son los países de la OECD. Aquí está graficado el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto, del GDP. Este es el último año reportado, el 2017. Corea e Israel invierten en I+D 4.2 y 4.3% de su GDP. Por aquí aparece Brasil,
No tengo el dato de Brasil porque no lo reporta la OECD, pero aquí está algunos datos ahorita voy a graficar a Brasil un poquito más adelante, pero Brasil está del orden del 1.2% del GDP, México del 0.5% del GDP, es terrible, el promedio de la OECD es 2.3%, ¿ok? China está del orden del 2%, ¿ok? Entonces ya nos podemos dar cuenta de que hay algo aquí importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo invierto en investigación y desarrollo y soy capaz de esto trasladarlo al mundo del emprendimiento? Entonces, ¿por qué países que son muy exitosos desarrollando tecnología, emprendimiento, intraemprendimiento, corporate entrepreneurship, como los coreanos, o empresas de alto potencial de crecimiento, como los israelíes, qué pasa? ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, me puede explicar a lo mejor esta gran inversión que hacen en investigación y desarrollo, ¿no? Y bueno, entonces, segundo ejemplo. ¿Puede la investigación y desarrollo, la política, incidir en el emprendimiento innovador? Y nos fuimos a estudiar el caso de América Latina. Este paper también nos los publicaron a finales del año pasado en el Journal of Technology Transfer, ¿no? Entonces, también para los que estén interesados, con mucho gusto se los podemos compartir. ¿Ok? Entonces, entendiendo este viaje, ¿no? Entendiendo el viaje desde, oigan, el emprendedor es más schumpeteriano, innova, no importa las condiciones y hace lo que tiene que hacer para innovar, o más bien la mayoría de los emprendedores, como puede suceder en el caso de América Latina, se comportan más bien como Kirchner. Es decir, híjole, tengo muchas restricciones, tengo muchos problemas, porque la calidad de mis instituciones no son tan buenas, entonces trato de ir acomodando un poco de esto. Entonces, ¿cuánto de este emprendimiento en América Latina realmente es schumpeteriano? ¿Y cuánto de este emprendimiento realmente se acomoda como puede a las circunstancias y se parece más al emprendimiento de tipo kirchneriano? ¿Ok? Y esa fue un poco la motivación, ¿no? Entonces ya veníamos estudiando esto, pero nos dimos cuenta que también la calidad de las instituciones mejora mucho. Acuérdense de esa gráfica, mejora mucho el que haya menos emprendimiento por necesidad. Entonces, el tener mejor investigación y desarrollo, el que la intervención gubernamental sea más relacionada con la innovación y con el emprendimiento, va a incidir en el emprendedor que tiene ambición de crecer y es más innovador. ¿Okay? Y obviamente esto lo veíamos con estos datos de economía institucional y volvíamos a tomar esta idea de Baumol de que dependiendo un poco de las reglas del juego, se pueden hacer mejor emprendimiento. Y nos dimos a la tarea, pues, de estudiar esto de manera más específica en América Latina. Y sobre todo, porque pues ya veíamos que países que han sido muy exitosos, como Corea e Israel, invertían mucho en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, mayor desarrollo tecnológico va a tener una mayor incidencia en el dinamismo de la economía, y eso también debería de ser también importante para las pequeñas empresas, ¿no? Muchas pequeñas empresas son más flexibles, y de hecho está también medianamente estudiado que muchas innovaciones provienen precisamente del sector de las pequeñas y medianas empresas. Y también cómo la transferencia de la investigación básica es importante para llevarla al mercado. Entonces, realmente los emprendedores pueden, a partir de investigación y desarrollo, dinamizar y hacer más competitivos los mercados, que es un poco lo que decía Joseph Schumpeter, ¿no? Y entonces, en esta visión schumpeteriana, pues es esta combinación entre tecnología, marketing, comercialización y la parte de la organización, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante, porque para la visión de Schumpeter, el emprendedor se arriesga, innova, y eso es legítimamente bien aceptado por la sociedad. Y aparte, el emprendedor
evalúa el costo de oportunidad y decide emprender. Y una vez que emprende, sostiene su crecimiento y hace viable el negocio una vez que entró al mercado. Y este es ese emprendedor que uno diría, ojalá todos los emprendedores fueran así, con innovación tecnológica que combina muy bien los aspectos de mercado y logra el crecimiento. Y entonces la innovación es muy importante desde el punto de vista del emprendimiento. Pero ¿qué pasa con este fenómeno en América Latina? ¿Okay? Obviamente sabemos que Latinoamérica en su conjunto tiene un gran potencial para generar competitividad mediante la creación de nuevas empresas. Y sabemos que se generan muchas nuevas empresas, pero desafortunadamente esta dinámica empresarial innovadora no está muy bien consolidada si la comparamos con otras economías emergentes. Y ahí está el caso de Corea del Sur y de Israel. De hecho, históricamente, si nos remontamos incluso al nacimiento de Israel como país, en los años 70, muchas economías de América Latina, específicamente el caso de Brasil, México y Argentina, tenían un nivel de desarrollo mucho más grande que el propio Israel cuando fue fundado. E incluso en los años 70, Argentina y México tenían mayor ingreso per cápita que la propia Corea del Sur. Y obviamente la economía brasileña, que sigue siendo la economía más grande de América Latina, por supuesto, era 8 veces más grande o 10 veces más grande que la economía de Corea del Sur. ¿Ok? Pero miren estos datos. Ay, se me fue. Perdón. Ok. Ahí está la evolución de los últimos años de Argentina en su inversión en investigación y desarrollo. ¿Ok? Este es Brasil. Mucho mejor que los vecinos. ¿Ok? 1.3% del PIB. Chile muy abajo. Que es un caso interesante porque Chile ha logrado un nivel de desarrollo muy importante, sin embargo invierte muy poco en investigación y desarrollo. Colombia mucho más abajo, México ahí entre Chile y Argentina. Pero en promedio, pues la verdad que es bastante pobre la investigación que hacemos en América Latina, y estoy tomando las economías más grandes de América Latina. Y vean Corea, ¡fua! Muy arriba, disparado. ¿Okay? Y de hecho no han dejado de crecer y siguen invirtiendo más. En cambio, en América Latina, planito, estable. Entonces, esto es un mensaje muy importante. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí hay un mensaje también muy interesante. Obviamente Corea tiene un entorno institucional, un gobierno que ayuda mucho, pero también mucha de esta investigación y desarrollo viene precisamente por mecanismos que comparten entre lo público y lo privado. Las grandes empresas coreanas invierten muchísimo en investigación y desarrollo. Y en América Latina, básicamente el 80% de la investigación y desarrollo proviene de acciones gubernamentales, es decir, de investigación y desarrollo que se realiza exclusivamente desde el ámbito público, ¿ok? Directa o indirectamente. Y pues lo que quisimos hacer en esta investigación es pues ver precisamente este emprendedor schumpeteriano, que era más innovador, más competitivo y de alto crecimiento, si podíamos explicar el que hubiese más o menos de este tipo de emprendedores en América Latina en función de que este contexto institucional, pero también el contexto de la iniciativa privada,
podía incidir. Entonces, medíamos la innovación del país y la sofisticación empresarial, usando los índices de competitividad global que publica el World Economic Forum del Global Competitiveness Index. Y luego, pues usábamos este gasto de investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y veíamos otro tipo de variables como era el apoyo de la política a los emprendedores, si había ciertos subsidios y sobre todo si la transferencia de investigación y desarrollo era eficiente. Esto también lo tomamos de los datos del Global Entrepreneurship Monitor, de información que proveen informantes clave o expertos. Hicimos un panel no equilibrado de 14 países y lo medimos esto durante 11 años. Hicimos un modelo de regresión, no quiero aburrirlos con muchos datos, pero aquí podemos ver los principales resultados. La innovación y la sofisticación empresarial incide de manera positiva y significativa en el que haya un mayor número, en que los individuos se comporten de manera emprendedora e innovadora. Y si tenemos mejores políticas de apoyo al emprendimiento, también. Lo que fue contraintuitivo y fue negativo, pero también significativo, fue la eficiencia de la transferencia entre los centros de investigación universitarios a las empresas de empresas de reciente creación. Y ahí nos sale negativo. Entonces eso es un poco extraño, ¿no? Entonces, pero dijimos, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, en América Latina, pues sí está bien que haya políticas de apoyo al emprendimiento. Entonces, pero siempre y cuando éstas sean focalizadas. Sin embargo, el efecto de la investigación y desarrollo sea indirecto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la mayoría de la investigación y desarrollo viene a partir de fondos públicos. La transferencia de tecnología entre las universidades y las empresas salió negativo. ¿Por qué? Porque es verdad, pensémoslo de manera, con cualquier ejemplo que ustedes puedan dominar. Es muy difícil y sigue siendo muy difícil que el ámbito de la universidad se comunique de manera fluida y sistemática con el ámbito de las nuevas empresas. Generalmente suele haber una separación. Estamos trabajando de manera muy separada. Nosotros desde el ámbito universitario con las empresas de reciente creación. Obvio que hay ejemplos muy buenos donde estos mecanismos sí se dan, donde cada vez hay mayor colaboración entre la universidad y la empresa, y la universidad, la empresa y el ámbito público, lo que se conoce como la triple hélice, pero esto no es tan común y no es tan general en el ámbito global, bueno, no global del mundo, pero en el ámbito global del contexto de América Latina. ¿Okay? Y eso también es muy importante entenderlo porque nos permite finalmente tomar como lección de que no podemos desasociar el ámbito público del ámbito privado y que para que finalmente haya una eficiencia en la creación de nuevas empresas, tenemos que, y regreso al concepto de ecosistema de emprendimiento, tenemos que conjugar de manera sistemática el que haya instituciones formales sólidas, el que haya una mayor cultura de emprendimiento y que obviamente existan las condiciones de infraestructura y de demanda para las pequeñas y medianas empresas que recién se crean al emprendimiento, pero sobre todo, las condiciones sistemáticas tienen que funcionar bien. Y esto solo se logra si hay un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. El sector público facilitando, poniendo reglas del juego claras, también puede ser que de manera directa, por ejemplo, a través de subsidios para el financiamiento, pero trabajando de manera muy importante en generar redes, talento, conocimiento. Y obviamente el ámbito académico es muy importante aquí porque pues nosotros somos los proveedores de conocimiento. Y también en algunos sentidos somos como mundo académico proveedores de servicios y de intermediación.
Solo cuando estas condiciones funcionan de manera homogénea, armónica, se da mayor actividad, perdón, no solo se da mayor actividad emprendedora, que ya vimos que tener mucho emprendimiento no es algo necesariamente positivo, y lo vimos, la mayoría de los países en América Latina tienen mucha actividad emprendedora, tienen muchos outputs, ¿ok? Pero no necesitamos mucha actividad emprendedora, lo que necesitamos son mayores outcomes, mayor valor agregado que cree mejores condiciones económicas y mejores condiciones sociales para todos nuestros países y todas nuestras regiones en América Latina. Entonces, la lección aprendida aquí es que necesitamos fortalecer a las instituciones, por supuesto, pero necesitamos que estas instituciones también trabajen de la mano con la academia y con el sector privado para tener mejores ecosistemas de emprendimiento. ¿Ok? Obviamente no todos los países en América Latina tienen el mismo entorno institucional, algunos más, algunos menos, pero entendemos que el contexto es muy importante, ¿ok? Sobre todo porque a nivel regional ya podemos empezar a comparar. Y sobre todo, un favor que yo siempre les digo a todos mis colegas, esto lo necesitamos replicar. Necesitamos hacer mayores estudios que nos permitan entender la dinámica de los ecosistemas locales. Al final, el emprendimiento acaba siendo un fenómeno local. Y es muy importante saber lo que pasa en Sao Paulo, lo que pasa en Río de Janeiro, lo que pasa en Belo Horizonte, lo que pasa en Curitiba, lo que pasa en Brasilia, lo que pasa en el norte, lo que pasa en San Salvador. Es muy importante en un país incluso tan grande y tan diverso como Brasil entender el fenómeno regional, pero sobre todo entender que las condiciones de las instituciones a nivel federal, a nivel estado o a nivel ciudad o municipio deben de ser muy bien alineadas y sobre todo un trabajo conjunto con las instituciones de educación superior, con las universidades y con el sector privado. Y entonces es muy importante en este sentido entender y comprender que el emprendimiento es muy importante. El emprendimiento sigue siendo una pieza fundamental en el desarrollo de nuestra región, en el desarrollo local, y sin duda los emprendedores, como decía el propio Josep Schumpeter, van a introducir innovaciones radicales que van a permitir nuevas combinaciones. Hoy, ante este escenario actual de pandemia, con muchos retos por adelante, sin duda los emprendedores van a tener un rol clave en el desarrollo futuro de nuestras sociedades. Yo estoy convencido que los emprendedores van a jugar un rol fundamental en recobrar el dinamismo económico, que es muy importante, pero también en la reconstrucción de nuestra dinámica social. Entonces, hoy más que nunca necesitamos hacer una apuesta por el emprendimiento schumpeteriano, por el emprendimiento innovador, por el emprendimiento que es disruptivo y que sin duda va a permitir recobrar este muy frágil equilibrio que incluso antes del COVID ya teníamos y que se ha manifestado con mayor énfasis, desafortunadamente, a raíz de la pandemia actual, pero que seguramente yo tiendo a pensar, y soy un poco entusiasta en esto, que este es un parteaguas muy importante, pero que todos muy probablemente saldremos fortalecidos y obviamente, repito, el emprendimiento es una pieza clave en el nuevo orden que vamos a vivir de aquí en adelante. Pues sin más, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Y obviamente, pues quedo completamente, o sea, pasemos por favor a todas sus preguntas, que seguramente serán bastantes. Ya estoy viendo aquí en la plataforma que vamos a poder
interactuar y tenemos todavía bastante tiempo para recibir sus preguntas y con gusto. Muchas gracias, Ernesto, por su presentación muy importante y con un valor muy destacado para que sigamos buscando los caminos para desarrollar mejor el emprendedurismo en nuestros países, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy caloroso para nosotros saber que el emprendedurismo sigue muy importante, muy activo, necesario para el desarrollo, principalmente después, ahora también con la pandemia, pero no tenemos todavía el apoyo necesario de los gobiernos, de las instituciones, para que en Latinoamérica el emprendedurismo se desarrolle muy bien. Tenemos aquí varias cuestiones. La primera viene de Rosemary. ¿Cuáles son las características de las instituciones débiles que más se relacionan con el emprendedurismo improductivo y con el emprendedurismo destructivo? Qué interesante. Miren, bueno, está explicado ahí en el paper, pero básicamente nosotros medimos 4 componentes que tienen que ver con la calidad de las instituciones y uno que obviamente es un reflejo de la debilidad o no de las instituciones. Y precisamente ese quinto es la corrupción. La corrupción es algo que incide de manera muy fuerte en el tema del emprendimiento no productivo, ¿no? Los otros factores tienen que ver con el darle oportunidad a la sociedad en su conjunto de manifestarse, el que se llama el voice accountability en inglés, el que la sociedad puede pedir cuentas claras al gobierno. El otro es el factor de la eficiencia en cómo opera las entidades gubernamentales. Ese es el segundo factor que incide mucho, porque desafortunadamente muchos de nuestros gobiernos no son muy eficientes. El otro es el rule of law famoso, el cómo se aplican las leyes. Nosotros tenemos leyes en América Latina que son fantásticas, ¿no? Pero se quedan en el libro, porque las aplicamos muy mal. Y el quinto factor tiene que ver precisamente con el cómo, no solo la eficiencia, sino la transparencia en la aplicación de esto, que también tiene un poco que ver con el BOSI y con el accountability. Pero sí, desafortunadamente es la corrupción algo que incide de manera muy puntual en estos indicadores, ¿no? Pesa mucho. Un comentario ahora de Rose también. Rose nos dice que los 2 países citados, Corea e Israel, invierten mucho en la educación de base. Sobremanera educación en hard science. Mi cuestión tiene que ver con el efecto de factor educación fundamental básica, este foco en hard science, juntamente con la inversión de desarrollo por los gobiernos. O sea, si Brasil resolviese invertir más en inversión y desarrollo, pero continuase a tener pobre desempeño, performance en educación fundamental, ¿cómo atestan los resultados de PISA? ¿Teníamos un resultado significativo o no? Sí, claro. La educación en su conjunto es fundamental. A ver, no es extraño. Corea es uno de los países que más invierte también en educación como porcentaje de su Producto Interno Bruto. La educación coreana toda en su conjunto es de muy alta calidad, pero desde la educación básica, pasando por el secundaria
y obviamente la educación universitaria, ¿no? El caso de Israel es un fenómeno similar y esto lo comparten también otros países como el caso de Singapur, que también invierte mucho en investigación y desarrollo, y Finlandia, por ejemplo, los países nórdicos en general. Entonces, sí, es verdad, tiene que ser un efecto muy relevante en todo lo que es la educación en su conjunto. Entendemos que es en la educación superior donde más mecanismos hay para la transferencia de investigación y desarrollo, digo, como es lógico, pero coincido completamente que si no hay una inversión en educación básica, es muy difícil que también haya una buena educación superior. Eso sin duda, eso sin duda. Ahora tenemos un comentario y también una cuestión que viene de Arnaldo Di Petta. Este es un buen punto, profesora Rose. Yo voy hasta allá de la educación básica y cito también la educación emprendedora. ¿Será que la Corea del Sur y Israel, en estos países existen indicadores sobre la educación emprendedora? Esta es la cuestión. Ok. Sí. Curiosamente, Corea, fíjense que yo he estado un par de veces, afortunadamente, en Corea, y es una preocupación a nivel, digamos, gubernamental en Corea. Ellos sienten que no hay mucho espíritu emprendedor entre su población, y de hecho no es algo que esté tan difundido si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Israel o con el caso que todos conocemos de Estados Unidos, ¿no? Que es así como muchas veces el ejemplo a seguir, ¿no? Más bien ahí lo que hay es una cultura muy interesante como de trabajo sistemático y de hacer muy bien las cosas. Pero precisamente cuando nos pusimos a medir con el Global Entrepreneurship Monitor, si los coreanos se veían innovadores o tenían este espíritu emprendedor, lo desarrollan a través de sus actividades como empleados. O sea, no hay muchas startups, nuevas empresas en Corea. La actividad emprendedora, y se acuerdan ese paraguas que yo decía, y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, los coreanos son más intraemprendedores, tienen una cultura de trabajo más desarrollada. En cambio, los israelíes sí son más emprendedores y se enseña mucho emprendimiento en muchos sentidos, pero fíjate, lo que es interesante, los israelíes se quejan, el gobierno israelí dice que las empresas en Israel no crecen mucho. El sueño del emprendedor israelí es que ojalá me compre rápidamente otra empresa más grande y hago otra. Entonces, por eso ellos se autodenominaron The Startup Nation. Tienen muchas startups, pero no tienen muchas scale-ups. Y era ahí donde estaban poniendo énfasis en los últimos años Israel para que las empresas crecieran grandes, ¿no? Hay un montón de ejemplos de emprendimientos israelíes que incluso uno diría que nadie conoce, porque finalmente los acaban absorbiendo empresas más grandes. No sé si en Brasil sea muy popular el Waze, que es un sistema de navegación que está en los teléfonos celulares. El Waze es a ver si alguien lo ve, son mapas, es tecnología israelí. Esto después lo acabó comprando Google y por varios miles de millones de dólares. Hay otra empresa de sensores que lo acabó comprando hace poco, Intel. Y claro, uno no conoce muchas empresas israelíes porque, claro, los grandes proyectos de emprendimiento son absorbidos por empresas más y más grandes. En cambio, si yo digo Samsung y digo LG o Hyundai, pues todo el mundo ubica grandes empresas coreanas. Lo que muchas veces no sabemos es que dentro de LG, dentro de Samsung, dentro de Hyundai, hay gran actividad emprendedora también. Entonces es un poco el ir combinando eso, ¿no? Entonces,
Nadie tiene la receta mágica. Es interesante y resulta hasta curioso, ¿no? Entonces, los coreanos se quejan que no tienen muchas startups. Los israelíes se quejan que no tienen muchas scale-ups. Entonces, pues bueno, pues vamos a poner a conversar a los coreanos con los israelíes. Y de hecho, en muchas cosas trabajan juntos. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros en América Latina? Bueno, muchas. Entonces, cómo tener empresas más dinámicas, cómo trabajar en conjunto con el sector industrial, cómo aprovechar los subsidios, aunque sean pocos, pero los subsidios más focalizados del sector público. Que en eso, por ejemplo, Chile ha sido un poco más exitoso que el resto de los países de América Latina, aunque muchas empresas de emprendimiento que sí han logrado crecer han nacido en contextos institucionales complicados, como puede ser pues, el caso del propio Brasil o el caso de Argentina, ¿no? Mercado Libre, es una empresa argentina, que ha sido de las pocas empresas a nivel latinoamericano que ha tenido crecimiento exponencial. Ya no les digo ahora con el tema COVID, donde el e-commerce es ahora lo más importante, pues Mercado Libre ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Y hay varios ejemplos muy exitosos de empresas que han logrado desarrollarse, ¿no? Regreso también. Espero haber contestado la pregunta. La próxima cuestión. Más, sí. Sí, hay más. Sí. La próxima cuestión cita exactamente Chile, que citaste en tu respuesta. Viene de Nair Andrade, a que, desde su punto de vista, a qué se atribuye el desarrollo chileno. Sí, Chile ha sido un ejemplo muy interesante de desarrollo económico, aunque también, bueno, todos hemos visto las noticias, esto previo a COVID, están con un problema social complejo. Yo viví muchos años en Chile, pero hablando en general, en desarrollo, Chile lo que hizo muy bien es que cambió su modelo productivo de pasar, siguen dependiendo mucho de extracción de recursos naturales, pero pudieron dar un salto muy importante a servicios más complejos, más sofisticados, ¿no? Entonces, mucha de la industria chilena se basa en servicios de alto valor añadido, como es el retail, como es servicios financieros, y eso permitió también desarrollo mucho más, digamos, progresivo. Y también reconocer que la calidad de las instituciones en Chile, comparado con el resto de América Latina, pues sí tiene, digamos, un nivel mejor, ¿no? El famoso, volvemos a los 5 componentes: rule of law, voice accountability, menor corrupción, un poquito más de eficiencia en los procesos, ha permitido que Chile se desarrolle. Claro, esto ha tenido también consecuencias sociales que se manifestaron el año pasado, donde, claro, tú creces mucho, pero si creces también con desigualdad, pues esa ecuación tampoco no es tan virtuosa. Entonces, eso explicaría, de cierto modo, las protestas sociales, ¿no? Entonces, claro, no hay un modelo perfecto y eso es un poco lo que ha complicado en los últimos años el desarrollo de Chile. Específicamente hablando de emprendimiento, 2 cosas que hicieron muy bien en Chile. Ahí sí, dejaron de tener una política general de regalar el dinero a diestra y siniestra al emprendimiento, que era una política más bien de índole social, y se enfocaron a una política para apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento. Entonces generaron una serie de programas, y probablemente uno de los programas más exitosos que tuvo mucha visibilidad, el famoso Startup Chile,
que fue, por un lado, un programa también muy orientado a generar cultura de emprendimiento y atraer talento de otros países para que invirtiera en Chile, y al mismo tiempo programas muy bien direccionados que permitieron dinamizar. ¿Cuál es el problema de Chile? Bueno, no es que sea un problema en sí, pero ¿cuál es la realidad de Chile? Pues que es un país muy pequeño, entonces, con una economía muy pequeña. Entonces, claro, los emprendedores chilenos que son exitosos tienen que salir de Chile porque pues el mercado es realmente limitado. Entonces, y si lo vemos al revés, ¿cuál es el problema de Brasil? ¿Y cuál es el problema de México? Que tenemos mercados enormes. Entonces, Brasil y México absorbe localmente todo. Entonces, también nuestros emprendedores se quedan con una visión muy local. Entonces, aquí hay mucho mercado y entonces no hay mucho desarrollo con esta visión más innovadora. Porque aquí en México inventamos, y pasa lo mismo en Brasil, cosas muy simples y todo el mundo sale a comprar y nos quedamos con los mercados locales. Pero cuando ven en estos shocks, como puede ser el caso de COVID, o como puede ser una crisis, ya pasó en México. Bueno, en México las crisis económicas son frecuentes, pero la última gran crisis del 2008-2009 te cambian las condiciones de mercado, y ahí el emprendimiento que no es sostenible, que es emprendimiento de poco valor añadido, pues desaparece, ¿no? La próxima cuestión viene de Fernando Jiménez, quizás un mexicano, ¿no? Hay evidencias de que relacionan desigualdades en la distribución de renta y creación de nuevos emprendimientos. Sí, hay algunos estudios, y esto es muy interesante. También hay evidencia que es contradictoria. Yo creo que es algo donde vale la pena incidir más. Algunos estudios demuestran que a mayor emprendimiento también se acentúan ciertas desigualdades, porque es verdad que hay algunos emprendedores que se suben, digamos, a la ola y logran crecer, y aquellos por necesidad empiezan a esa brecha se empieza a acrecentar. Y eso pasa mucho en América Latina. Y por lo tanto, quien tiene mejores condiciones también logra tener mejores emprendimientos. Entonces es un fenómeno que también es endógeno. Entonces, eso yo creo que vale la pena estudiarlo a mayor profundidad. Pero por otro lado, también existe evidencia que apoyando con ciertos mecanismos, y si logramos sacar de la pobreza a un mayor número de personas a través de actividades emprendedoras, eso también tiene un efecto muy positivo, ¿no? Entonces, pero hay que direccionar muy bien esos esfuerzos. O sea, hay que entender economía social bien entendida, bien aplicada, que no se convierta en subsidios que después acaban siendo contraproducentes. Y sobre todo, pues hay un dicho aquí en México, bueno, es que es común en toda América Latina, no sé cómo se diga en portugués, pero a lo mejor Rosemary o tú, Edmilson, nos los traducen al portugués. Es que no hay que enseñarle a la gente no hay que darle a la gente el pescado, hay que enseñar a la gente a pescar, ¿ok? Y eso es algo que es muy importante. Temos que dar às pessoas a vara de pescar e ensiná-las a pescar ao invés de dar-lhes o peixe. Exacto. Bien, la próxima cuestión viene de Renata Larroviere. Hablaste hasta aquí sobre las instituciones formales. ¿Cuál es el papel, el rol de las instituciones informales para la actividad emprendedora? Corea e Israel tienen contextos e instituciones informales muy diferentes de las que tenemos en América Latina. Sí, es correcto. Sí, Corea, bueno, con los coreanos compartimos que como sociedades somos más bien sociedades que nos movemos como en grupo, ¿no? Claro que los coreanos sí entienden o aplican mucho mejor el tema de que anteponen el bienestar común al bienestar individual, ¿no?
Aquí nosotros somos todos muy amigos, pero cuando nos tocan nuestro metro cuadrado, como que empezamos a ser un poquito más individualistas. En cambio, Israel, bueno, la situación, obviamente, por el contexto geopolítico, pues entendemos que es muy diferente, ¿no? Pero en realidad, claro, lo que nosotros deberíamos hacer como América Latina es aplicar esa calidez que tenemos, porque eso es muy positivo, esa energía, la felicidad, siempre somos muy alegres. Cuando siempre, Brasil, ¿qué nos imaginamos? Felicidad, baile, ¿cómo se llama? Samba, carnaval, calor. Y eso está bien, eso es perfecto, ¿ok? Pero tenemos que aplicarlo de manera positiva. O sea, nuestra cultura latina, que es más alegre, más abierta, más de compartir, tenemos que llevarla, que eso son las instituciones informales, a ser también más productiva, ¿no? Entonces, está muy bien que seamos de fiesta, de gozo y de alegría, pero también tenemos que, obviamente, enfocar la parte positiva a trabajar de manera sistemática y ordenada, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Otro aspecto de cosa informal, adicional a la cultura, que yo creo que es algo que también es inherente a las culturas latinoamericanas, es que somos muy poco tolerantes al fracaso. ¿Ok? Y eso tenemos que empezarlo a cambiar. Tenemos que, y eso decía Rosemary, es mejor educación. Tenemos que educar a la gente a que tolere mejor el fracaso, pero más que tolerarlo, que aprendamos de lo que nos sale mal. Y eso es lo que no sabemos hacer muy bien. Aquí nos sale algo mal y nos escondemos, ¿no? Como digo yo, el efecto avestruz. O sea, me voy, ¿ok? Le damos miedo, no lo enfrentamos, ¿ok? En cambio, la cultura, por ejemplo, la anglosajona, estadounidense, le va mal, bueno, aprendo y lo que sigue. Es más, te lo ponen en su currículum. Yo inicié 3 empresas y fracasaron, quebraron. Me fue horrible. Pero y eso es valorado. Y en América Latina uno dice, aquí puse una empresa y me fue mal, uy, eres así como decimos en México, qué feo, fuchi, así como que fuera de aquí. Eso es algo que también tenemos que trabajar desde el punto de vista de las instituciones informales. Y algo que es un aspecto muy positivo, que yo lo vería, es que también el potencial, por ejemplo, de las empresas familiares en América Latina es muy grande. Y la familia como institución sigue siendo muy, muy relevante y obviamente es algo que ayuda a tener empresas que son más cohesionadas. Entonces, todo el ámbito de empresas familiares es muy, muy relevante, ¿no? Y yo diría que acá lo importante es cómo conjugamos las instituciones formales con las informales para que se generen cosas más virtuosas, ¿no? Y aquí está el ejemplo de nuevo, educación y capacidad de resiliencia, por ejemplo. Bueno, una cuestión entonces de Arnaldo Di Pitta. Podemos entonces comprender que la inversión privada es clave también para la América Latina, como en el ejemplo de la Corea del Sur. Sí, por supuesto. Y ahí también, pues volvemos un poco también a algún aspecto de institución informal, la confianza. Hay que generar mayor confianza entre el sector privado, dígase las grandes empresas, y las empresas pequeñas y medianas. ¿Okay? Si bien la confianza es un aspecto que es difícil de medir y es una institución informal, cuando lo acompañamos de instituciones formales, repito, el gobierno que da o pone reglas del juego claras. Un ejemplo muy concreto.
si las instituciones formales gubernamentales protegen, por ejemplo, con una ley antimonopolio o con una ley que dé acceso a la libre competencia y no privilegie a las grandes empresas, entonces las empresas pequeñas tienen igualdad de circunstancias para competir con las grandes, se puede generar mayor confianza entre la gran empresa y la pequeña empresa para que trabajen en conjunto. Eso es algo que es un ejemplo real que en otros países funciona bastante bien, ¿no? Rosemary, en estas tasas de inversión en I+D, no se computan, no se consideran las inversiones en las universidades públicas, federales y estaduales. ¿Sabes si también se miden estas inversiones con relación a los resultados del PIB? En algunos países sí se incorporan, en otros no, porque son, claro, se mide como inversión en educación superior, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, si graficáramos la inversión en educación superior como porcentaje del PIB, ahí ya mejor no les pongo la gráfica porque es un poco más triste. Todavía lo que pasa en América Latina, ¿no? Si lo comparamos con otros países, no, sobre todo, vuelvo a Singapur, los países nórdicos, lo que invierten en educación y en educación superior, wow. Pero sí se puede hacer este cálculo, ¿no? Milton Souza pregunta, en términos de investigación, ¿cuáles son los tópicos importantes para los futuros estudios en la relación entre emprendimiento y ambiente institucional? Gracias, Milton. Un abrazo. Milton estuvo con nosotros aquí en México. Dos cosas, Milton, que yo veo que son muy interesantes, digo, y para todos. Yo creo que tenemos que empezar a entender esta parte institucional más local, o sea, este concepto de entrepreneurship ecosystem, que ya es una literatura que tiene ya algunos años, pero sin embargo se requieren más estudios a mayor profundidad. Y sobre todo yo lo que diría son las interacciones, ¿no? Entre la parte, cómo ciertas instituciones interactúan, por ejemplo, con indicadores privados para ver cómo esto logra ser más eficiente, ¿no? Yo creo que esa parte es muy, muy importante. Y algo que hay que medir muchísimo, pues es la efectividad precisamente de muchos de los programas de emprendimiento. Hay cientos de programas públicos de emprendimiento, se destina mucho dinero a esto y desafortunadamente, al menos la experiencia general en América Latina es que no se mide el impacto, se mide muy poco. Y entonces eso es algo que vale la pena investigar de manera más sistemática. Marisi Uemura está de acuerdo con tus comentarios sobre el fracaso y nos dice que incluye en sus clases el emprendedurismo habla de fracaso en sus clases sobre emprendedurismo para jóvenes. Claro, muy importante. De hecho, en algunos currículos ya se empieza a incorporar el tema como tal de fracaso y gestión del fracaso como parte muy importante. ¿Okay? Y yo lo recomiendo muchísimo. Tenemos que enseñar a nuestra gente a fracasar, que fracasen obviamente bien y rápido y barato, pero yo creo que el fracaso es parte de la ecuación del emprendimiento. Todavía Marisi Uemura, yo ya cerré un negocio que tuve por 4 años. Nunca hablo de esto de forma negativa. Conto la historia y valorizo la experiencia. Precisamos sí cambiar la cultura para aceptar el fracaso como experiencia. Muy bien. Rose nos dice, David C. McClelland
ya indicaba las diferencias entre las culturas, el mayor impulsionamiento de las culturas protestantes con respecto al emprendedurismo, culturas que estimulan la creación al invés y no exactamente la afiliación. Correcto, sí. Que esto se puede aprender, ¿eh? Si hay o ha habido históricamente ciertas tendencias, pero está completamente demostrado que a través de educación y contextos que son que favorecen el emprendimiento, no importa que estés en cualquier lugar del mundo, esto se puede llevar a cabo de manera eficiente e importante, ¿no? Repito, la capacidad de emprendedor está presente en la mayoría de los individuos. Si existe un contexto favorable, esto despega sin ningún problema. Hay felicitaciones por tu presentación que viene de Rosilei y Fernando. Gracias. Edmundo Ignacio Junio nos dice, nuestros flujos mundiales, las organizaciones multilaterales no tendrían que tener un rol más fuerte y actuante para que los países en desarrollo pudieran disfrutar del excedente productivo para evitar que los países desarrollados continúen tirando la escada. Sí, sí, sí. No, bueno, yo creo que la situación actual, si algo nos está enseñando es que debemos de pasar a un ambiente de mayor cooperación, pero también al mismo tiempo a valorar mucho de lo que podemos nosotros generar de manera local. Y entonces que los incentivos, o sea, todo lo que los organismos multilaterales durante muchos años nos han comentado de una mayor integración y que haya mecanismos de cooperación, pero al mismo tiempo, pues ya sabemos que estamos criticando fuertemente la globalización como tal, que ha tenido cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas. Yo creo que esos nuevos equilibrios van a ser muy importantes. Yo como a mí me gusta decirlo tenemos que revalorar lo local, pero con una visión global. O sea, siempre lo local va a ser muy importante, pero tenemos que también visualizar el cómo podemos aportar a la parte global, ¿no? Y conjugarlo de manera eficiente, ¿no? Entonces, claro, a raíz, por ejemplo, del tema COVID, dependíamos 80% de suministros en muchas industrias de lo que venía de China. China cierra las fronteras, se acabó la producción de manufactura global. Y tú dices, bueno, qué bien la globalización, pero algo no estábamos entendiendo, ¿va? Y entonces, ¿cómo podemos revalorar eso? Y obviamente los organismos internacionales tienen que entender esta nueva realidad y lograr que todos nos vayamos desarrollando de la misma manera y no esta concepción que yo creo que también tiene que cambiar de manufactura en un lugar nada más porque es muy barato. Ya vimos que eso también a la larga no deja cosas muy buenas porque incluso mucha de la manufactura se está yendo de China. Ya China ya no es tan barato como lo era antes. Entonces se van a otros países donde hay instituciones más frágiles y las condiciones laborales no favorecen a las personas y entonces se crean círculos viciosos en lugar de virtuosos. Entonces, de nuevo, el llamado a los emprendedores a entender las ventajas locales con esta visión global. Milton Souza, gracias Ernesto, un abrazo. Sí, sí. Roberto Marinho Zica, excelente presentación, profesor Ernesto. Muchas gracias. Gracias a todos. Esperamos recibirle en Brasil. Ojalá. ya lo planearemos. Muchas no gracias.
No hay más cuestiones. Parece que ya estamos. Pero igual, muy bien. Muchas gracias a todos los que preguntaron. Gracias. Preguntas muy, muy interesantes. Ya la organización tiene mi presentación, se las podemos compartir en PDF a todos. Cualquier cosa, pues estoy a su entera disposición. Aquí está, no sé, a lo mejor lo pasé muy rápido. Aquí está mi correo electrónico. Cuando todo esto pase, espero poder visitarlos en Brasil. Obviamente, bienvenidos todos a que visiten México. También a nombre del Tecnológico de Monterrey, de GADE Business School, pues muchas gracias también por la invitación. Hago extensivo esto a mi escuela de negocios. Bienvenidos también a visitarnos en México cuando las condiciones no lo permitan, pero también, sobre todo, reiterar mi eterno agradecimiento a todos los organizadores de este magnífico encuentro, que no me gustaría decir que a pesar de la situación, sino al contrario, qué bueno que pudimos llevarlo a cabo de manera virtual gracias a la tecnología y obviamente este gran encuentro de estudios de emprendimiento y gestión de pequeñas empresas, el más grande de Brasil, sin duda tendrá muchos más años de cosechar cosas muy importantes. Y a toda la comunidad de investigación de emprendimiento de Brasil, pues muchas gracias a todos. Rosemary, muchísimas gracias por estarte preocupando de mí y de que esto saliera muy bien. Y también, obviamente, a Emilson por facilitar este panel y a toda la organización. Muchísimas gracias. Eu agradeço muito a oportunidade, Ernesto, por ter estado contigo nesse momento, por ter podido ajudar em alguma coisa. Rose, muito obrigado por estar contigo também. Agradeço a todos os participantes. É sempre bom poder trocar algumas informações e aprender com todos. Rose, a palavra está com você. Boa noite a todos. E a Rose vai fazer suas considerações de fechamento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ernesto. Foi prazer, honor para nós termos tu charla, tu palestra conosco. Há uma observação de nosso diretor científico que lhe pergunta se há possibilidades de encuestas, de pesquisas em colaboração entre você, entre GADE e nós outros. Por supuesto que sí. Por favor, escríbanme y nos coordinamos. Ok, muchas gracias. Fue un enorme placer de tenernos conosco. Cuando las condiciones permitan, certamente SEBRAE en Minas Gerais y también nosotros y otras instituciones estarán muy interesadas en que venga personalmente para estar conosco acá. Incluso, professora Sandra Mariano, tu acuerdas que ella estava planeando também evento em Rio de Janeiro e que estava também contando com tu presença. Então, muitas graças. Estamos acá a tu disposição. No que precisas, no que tu colegas também. E agradecemos ao público que está conosco até agora. A audiência já foi diminuindo, pero teremos 33 pessoas hasta agora. Então, muito obrigada em nome do SEBRAE, em nome da ANEGEP, e amanhã temos um dia muito cheio também de atividades, a começar por uma palestra com o professor Cora Moberg, diretamente da Dinamarca, a partir das 8h30 da manhã. Então, professor Ernesto, se queiras estar conosco amanhã com o professor Cora,
será un placer también. Gracias, sí, muchas gracias a todos, que tengan allá muy buenas noches, y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, para usted también. Buenas Gracias. Tú noches. también, Buenas noches. gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Será.